Voy a explicarles cómo voy a pasar lista durante este periodo también, de una forma muy simple. Yo normalmente divido el Excel así. El Excel no viene dividido como yo lo voy a utilizar. Entonces yo normalmente coloco aquí visita 1. Y abajo voy a colocar día 1, ¿verdad? Y después día 2, que sería el día de mañana. Y en cada uno va a haber un antes y después de receso. Significa que yo voy a estar calificando con una inasistencia antes de receso y con 2 inasistencias después de receso. El receso que vamos a tener durante el día sábado va a ser a las 2:30. De 2:30 a 2:40 es el primer receso. Y mañana será a las 9:30. Entonces, básicamente tendremos como 1 hora y 20 en la siguiente jornada, por lo cual la voy a valer como 2 inasistencias. En cierta manera para beneficiar a los que entran tarde al principio, ¿verdad? Porque no quiero valorar en 2 horas la primera falla, porque si no van a perder 2 fallas cada vez que falten en las primeras horas. Entonces, solo quiero dejarlo como 1 y como 2 la última, aunque deberían ser en total 4. Consideren también eso. Estoy tratando de ser lo más condescendiente posible, por lo que de repente tengan muchas inasistencias por el trabajo o cualquier circunstancia. Ya voy a hablar un poco sobre las reglas. Entonces pasaré lista ahorita y después de las 2:30. Voy a presentar la clase. Mi nombre es Juan Manuel Castro. ¿Verdad? Imparto la asignatura desde hace como 4 periodos. Aunque tengo 15 años ya de experiencia en la docencia. Historia de Honduras la comencé a dar alrededor del año 2005 en otras universidades. Y pues he tratado de llenar la clase de crítica, porque necesitamos retornar un poquito a la actitud crítica ante los eventos históricos, y la manera de poder hacerlo pues es primero sistematizando el conocimiento. La idea es sistematizar, estructurar el conocimiento que tenemos sobre la historia de Honduras. Después de ello pues brindar un poquito este repaso general de la historia también como conocimiento universal, y también después enfocarnos directamente a la historia nacional. Así que vamos a ver un pequeño preámbulo histórico para darte la historia en general como ciencia y también el origen del universo, el proceso de hominización del hombre, para luego pasar ya a los temas específicamente de la historia general y después historia específicamente hondureña. Al comprenderla de manera crítica y brindando la base para entender el presente, podemos entonces poder previsualizar el futuro. El objetivo es que adquiramos casi esas habilidades casi proféticas, con solo ver los síntomas de una sociedad, lo que va viviendo Honduras, poder predecir lo que realmente va a pasar en el futuro, ¿verdad? Tener esa capacidad de que el pasado nos va a enseñar lo que realmente, por qué realmente estamos viviendo lo que vivimos en el presente, pero a la vez nos va a permitir poder anticiparnos a eventos futuros. Esa es la razón por la cual la historia se vuelve una herramienta muy importante, como una herramienta predictiva. Que al igual que otras ciencias sociales, pues se dedica a esto. Pues no solamente analizar el pasado y guardarlo como que fuera una bóveda de conocimientos, sino que además es promover la actitud crítica ante los eventos presentes y futuros. Por tanto, el objetivo es desarrollar el conocimiento crítico de la historia en general y de la historia de Honduras, sus etapas, personajes, causas y su impacto en la vida actual. En cuanto a los libros que recomiendo, pues hay muchos. Partiendo del libro de Guillermo Varela Osorio, que se llama Historia de Honduras, hay ediciones desde la 2005 hasta 2015, ¿verdad? Según recuerdo, no sé si habrá sacado alguna recientemente, pero creo que la 2015 es la última, si mal no recuerdo. También otros libros como el de Ángel Lazúñiga, que se llama Antología de Honduras, que es más, este librito sí es un poquito más, como les diría, más estructurado. Lo que intenta es dar una idea general de los eventos, por lo cual se enfoca en causas, efectos, personajes. Esa es la manera como se va a enfocar este libro. Así que es prácticamente la idea de un programa, como ella misma lo define ahí, es un desarrollo del programa oficial de Historia de Honduras a nivel nacional, pero considerando los principales eventos. Además está el libro del que fallecido historiador y también licenciado Rolando Celandi Ferrera, que junto con su esposa se han dedicado siempre a difundir el conocimiento sobre la historia. Tenían incluso una página web dedicada a la historia de Honduras, pero después de que hicieron ataques al régimen del gobierno actual, les han sometido a la página a un virus, por lo cual la página se les cayó por completo. Y no han podido levantar toda la gran base de datos que tenían, porque tenían una página extremadamente llena de artículos históricos,
¿verdad? Y de editoriales que vimos han escrito, investigaciones también que se han hecho a lo largo de la historia, fascículos y cosas por el estilo. Se perdió todo ese bagaje por el ataque cibernético que le hicieron a la página web de ellos. Lamentable. Pero se dedicaron siempre a hacer la difusión y la crítica también social sobre los eventos también que vive Honduras después del golpe de Estado. Juan Ramón Martínez también fue mi profesor de historia en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, así que recomiendo el libro de él, que se llama Las Fuerzas del Desacuerdo. Historia de Honduras, Las Fuerzas del Desacuerdo, o simplemente Honduras, Las Fuerzas del Desacuerdo. Un libro un poquito irónico, hay que destacar eso, que es un libro que de su portada ya nos da un poco la idea. Presentar, por ejemplo, a un militar hondureño besando la mano del Papa Juan Pablo II cuando vino de visita a Honduras, entonces es un contraste para la historia hondureña, cuando los militares prácticamente han tenido una historia oscura en cuanto al desarrollo de nuestra propia historia, y de pronto verlos arrodillados frente a la autoridad máxima de la Iglesia, pues realmente fue para Juan Ramón es obviamente una gran ironía, y la puse en la portada. Además de que dentro de la obra se enfoca mucho en ver y analizar esta relación Iglesia-Estado. Por eso son las dos fuerzas del desacuerdo, porque juntos van a ir forjando la historia de Honduras, ¿verdad? Con altibajos. A veces la Iglesia es pegada al gobierno, a veces en oposición al gobierno, ¿verdad? Entonces ha tenido sus altibajos, sus vaivenes, y por eso se enfoca en esa línea, y en esa línea va la obra. Lo importante de esta obra es el tema del rescate que él hace de fragmentos de la historia hondureña, de obras, de cartas, de palabras propias de los personajes principales. Él obtuvo desde el Archivo Nacional y la Hemeroteca Nacional. Es decir, consultó periódicos, archivos, documentos históricos, y nos ha facilitado una síntesis de algunas principales opiniones, frases de algunos personajes que aparecen citados en la obra. Eso es lo que encuentro yo realmente de valioso en el libro. En datos generales, pues ya dije, mi nombre es Juan Manuel Castro, la historia de Honduras es AG 108, 3 unidades valorativas. Se supone que la clase pretende de alguna manera pues abarcar 24 horas de clase. Son como 24 horas, y según la normativa que voy a más adelante compartir, el estudiante está pues debe cumplir el deber de asistir al 80% de la asistencia. Significa que de 24 fallas solo tiene que asistir por lo menos a 19.2 asistencias. Significa que de 24 solamente puede faltar 4.8. Es decir, que con 5 fallas usted no ha perdido derecho. A la sexta falla usted pierde derecho a examen y tiene que someterse a una reposición para recuperar la nota de examen. Eso según la norma que más adelante voy a citar. Lick, dime. Perdón que la interrumpa, es que acabo de entrar a clase porque es que estaba en una mudanza y no me había dado tiempo, así que yo creo que ya pasó lista. ¿Tu nombre, por favor? Cintia Jacqueline Cruz. Cintia, ¿con S? Sí. Ok, listo, Cintia. Gracias. Ok. El texto oficial, pues yo he puesto los dos libros estos, el de Carlos Wilfredo, que se llama Historia de Honduras, del año 2018, y también el libro de Guillermo Varela Osorio. No les voy a obligar que lo compren, pero por lo menos sirve como guía. Es decir, si alguno puede conseguirlos, pues perfectamente puede servirle para consultas, para expandir un poco más los temas, ¿verdad? Porque lo que vamos a ver prácticamente son pinceladas de toda la historia hondureña, por lo cual no nos va a rendir demasiado el tiempo para tanto contenido. Es imposible que agarre autor por autor y veamos todo, por lo cual he ido seleccionando elementos de uno, elementos de otro, y he ido ensamblando la clase en función a diferentes obras que, como les mencioné, son las recomendadas. Vuelvo a remarcar, ¿verdad? Soy máster en teología espiritual, Juan Manuel Castro, soy nativo de Ocotepeque, pero estudié en Tegucigalpa desde el año 2000 al año 2003. Estaba en la carrera de ser sacerdote, estaba estudiando para ser sacerdote, pero después de 6 años de estudio me arrepentí y decidí salirme. Y un año después de haberme salido, ¿verdad? Decidí ya obtener novia y casarme después. Pero actualmente estoy casado con una hija hermosa de 14 años y por tanto ya me quedé a vivir en Santa Rosa. Me atraparon aquí en Santa Rosa. Soy licenciado en Ciencias Religiosas con énfasis en Filosofía y tengo una ingeniería en Ciencias de la Computación
¿verdad? Con las asignaturas aprobadas, práctica terminada, pero no me he querido graduar todavía por razones personales. Licenciado, Dime. pero le faltó muy poquito para hacerse sacerdote. Solo 4 años. Sí, Solo 4 años más. poquito. 4 años más de estudio y uno más de práctica, es decir, de trabajo Sí. pastoral. Sí, Estuve sí. cerquita. Sí, pero Dios sabe. Mira que Pero tiene mucho conocimiento también. esa es la cosa, esa es la situación que yo veo como misericordia de Dios, porque yo me salí con un gran dolor, que no iba a Sí, seguir sí. estudiando teología. Y la vida, no sé cómo, Dios, bueno, yo veo en eso Dios incidencias, porque veo que de pronto viene el señor rector de otra universidad y me dice si quiero sacar la maestría en teología. Yo nunca me lo esperé. Y además con descuento, el 50% de descuento. Y yo le dije, claro que sí. Entonces me dieron la oportunidad. Y sí, sinceramente, y solo ¿Dime? esos son los planes, esos eran los planes de Dios para con usted. Quizá sí, ¿verdad? Y yo siempre veo la providencia de Dios en ello, porque realmente Sí. para mí fue una sorpresa que de pronto me pidieran una cosa que yo me hubiera enterado, pues, y yo hubiera buscado el camino de estudiarlo, pero no, en Claro, este claro. caso me llamaron para estudiar la carrera de maestría en teología y pues pude obtener lo que tanto me dolía dejar, ¿verdad? Gracias Sí. a Dios. Y ahí voy caminando, poco a poco. Pero de igual es una excelente persona, según lo escucho, en cuanto a las cosas de Dios. Trato de ir caminando, Sí, Dios conoce claro que mi sí. corazón y sabe mis debilidades, pero vamos tratando de seguir adelante. Sí. Como Bien. de todo ser humano. Exactamente, como todos en la lucha, en una carrera que no termina de acabar. Bien, en cuanto a la asignatura, pues aquí hay una pequeña descripción, nos va a brindar este repaso general del conocimiento histórico, ¿verdad? Como digo, primero tengo que introducir necesariamente a la ciencia de la historia, por lo cual vamos a enfocarnos en esta visita a hablar de la historia como ciencia y empezar quizá a hablar el día de mañana sobre los eventos históricos a nivel universal. Pero sobre todo, creo que la única civilización que voy a describir de manera particular será la de los sumerios, que es la primera civilización de la historia. Veremos un poquito la historia de ellos y sus aportes nada más, y después pasaremos a hacer un repaso a lo largo de la historia, en la etapa antigua, media, moderna y contemporánea, de los historiadores, es decir, de los personajes que han escrito sobre la historia y que fueron testigos oculares de los eventos, fueron cronistas o fueron historiadores que fueron guardando en bitácoras y en libros el respaldo de lo que hoy tenemos por historia. Hombres como Tucídides, hombres como como Heródoto, hombres como el mismo Maquiavelo, ¿verdad? Hombres como San Agustín, estos personajes que a lo largo de la historia han escrito sobre la historia humana y que nos han legado un modelo. Son modelos que hemos visto a lo largo de la historia de cómo han interpretado el acontecer humano. Entonces vamos a ver también esa parte antes de empezar a ver ya la historia de Honduras. Y hablar también un poquito de las ciencias auxiliares de la historia también. Entendemos que es un bagaje necesario cultural general de la asignatura para luego tener esta capacidad de poder ver, ¿verdad?, de manera crítica, ya con las bases entendidas tanto del presente y con la capacidad de poder ir visualizando un poquito hacia dónde nos dirigimos en el futuro. Una pregunta. ¿Cuánto cuesta el porcentaje del examen? A eso voy, a explicar lo de contenido y después la evaluación, para que conozcan cuánto es de separación de cada parcial. Pero normalmente es 30, 35, 35. Las actividades primeras van a valer 30 y 35, son 65 de acumulado y 35 de examen. Esa es más o menos la dinámica que yo realizo en todas las clases, ¿verdad? Valdría 35 entonces el examen final. Sería 65 de acumulativo, 35 de examen. Es lo más prudente que veo. En cuanto al contenido, pues voy a mencionar las unidades, aunque ustedes van a poder, bueno, de hecho ya voy a desglosar un poquito más el contenido para que vean qué temas van intermedio. Primero, las 5 unidades principales. Es introducción a la historia, época prehispánica, época colonial, época independentista y federal, y la época republicana. Esos 5 grandes unidades, que son las que van a estar obviamente dividiendo también el aula virtual. Y que van a poder ir viendo ustedes ahí en la misma aula.
En cuanto al primer parcial, los temas que vamos a manejar son, además de la introducción, la importancia de la historia, el carácter científico de la historia, que nos va a tocar quizá hoy, ciencias auxiliares también nos va a tocar hoy, las perspectivas del estudio histórico, quizá con ese tema vayamos terminando, ¿verdad? La gran división de la historia, que probablemente nos toque mañana, el origen del universo, yo esperaría ver si puedo avanzar hoy mismo o mañana. Luego seguirían otros temas como las eras geológicas, el proceso de hominización, ahí sería segunda visita en realidad, segunda jornada, perdón, no semana, sino jornada, etapas de la prehistoria, ¿verdad? Vamos a ver también las etapas de la historia antigua, la historia media, moderna y contemporánea. Eso como los temas que serían prácticamente del primer parcial. Luego miraremos la época prehispánica, donde vamos a ver las teorías del poblamiento americano, las etapas culturales de la historia americana, las etapas de los aportes de los mayas, su religión, ¿verdad? Y los sitios arqueológicos más famosos. Sociedades indígenas, antes y después de la colonia, ¿verdad? Vamos a ver cómo surgieron cada una de estas etnias, de dónde proceden, ¿verdad? Que hablar un poquito de las características generales, por lo menos. Refrescar un poquito el contenido que mirábamos quizá, no sé en qué momento vimos esto, quizá quinto grado de primaria. La época colonial, la sociedad europea y los viajes de exploración y descubrimiento, hablaremos de tres temas. Cristóforo Colombo, los viajes de exploración y las consecuencias del descubrimiento. Permítanme que tengo que estar revisando constantemente que no se desconecte. Además, vamos a ver el tema del proceso de conquista. Miraremos los conquistadores, los principales que tienen que ver con Honduras, específicamente. Miraremos el tema de el Empira. Le he querido llamar el Empira por una sencilla razón, porque hay fuentes históricas que dicen que así se llamaba, no que se llama el Empira, sino que el Empira. Y vamos a hablar un poquito de él. Consecuencias de la conquista, luego el tema de la iglesia y la cultura durante la colonia. Es decir, cuáles fueron las funciones de la iglesia durante el periodo colonial. ¿Qué papel jugó? ¿Verdad? Vamos a ver las tres principales funciones. Vamos a hablar un poquito de los misioneros que vinieron a América, de cómo se trataba este tema entre el Estado y la iglesia, ¿verdad? Y qué pasó, por ejemplo, en el sur, con el tema de la expulsión de algunos religiosos jesuitas. Después vamos a hablar del gobierno colonial y los organismos administrativos de la colonia. Vamos a ver los organismos territoriales y organismos también administrativos específicamente. Luego vamos a ver la crisis del Imperio Español con estas reformas que va a realizar el rey Carlos III de Borbón, que son las reformas borbónicas, y ahí va a estar metido el tema de los jesuitas. Específicamente ahí vamos a tratar a este grupo de religiosos que van a ser expulsados de América. Veremos por qué los expulsaron y qué consecuencias hubo de esto. Y por último terminaremos con la unidad número 4, que es la época independentista y federal, que es la independencia de Centroamérica. Vamos a ver las causas de la independencia, tanto internas como externas, la anexión a México e independencia absoluta, ¿verdad? Vamos a ver el acta de 1823, 1 de julio de 1823. Vamos a ver también la federación, cómo se fue conformando con los diferentes personajes, y específicamente tendremos la mirada en Francisco Morazán y José de Ciro del Valle. Ya habríamos visto entonces el Empira, Francisco Morazán, Valle, y ahí mismo cercano a ellos, al inicio de Herrera. Honduras después de la Federación Centroamericana, aquí tocaremos qué pasó después de la caída de la federación, cómo se generaron los gobiernos prácticamente de anarquía, gobiernos irregulares, que fueron más de 86 gobiernos en apenas 56 años, para que tengan idea de la crisis política que generó la caída federal. Luego miraremos la reforma liberal, penetración de capital extranjero, miraremos la llegada de las empresas mineras y bananeras a Honduras, el caudillismo y reformismo en la historia política hondureña, específicamente miraremos a un gran caudillo del Partido Nacional, que es Tiburcio Carías Andino, que muchos lo tienen por dictador también, y veremos por qué fue considerado un dictador. Además de la cantidad de tiempo que estuvo en el gobierno. La huelga bananera y también la relación que va a tener esto con Ramón Villeda Morales, ¿verdad? Como la huelga de 54 va a terminar impactando también con la llegada del Código de Trabajo que propone Ramón Villeda Morales. En la época del militarismo, miraremos un poquito esta intromisión de parte de los militares, no solamente para pacificar supuestamente el Estado de Derecho, sino para quedarse ellos como nuevos caudillos al frente de la política hondureña por un largo periodo de tiempo, ¿verdad? Como Osvaldo López Arellano, que se quedó como 2 periodos presidenciales. El proceso de democratización, veremos si logramos llegar, espero poder llegar hasta Mel Zelaya, esa es mi esperanza,
poder llegar hasta Mer Zelaya. Si no podemos llegar a los últimos presidentes, pues yo siempre grabaría un video explicando este tema de qué pasó con los últimos presidentes, como desde Soso Córdoba hasta Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Pero aquí, por lo menos a través del Google Meet, quisiera poder llegar hasta Mer Zelaya, por lo menos hasta ahí. Conflicto sobre todo del 2009, hasta ahí por lo menos quisiera poder llegar, hablar cómo se generó ese conflicto, y lo demás casi ya todo el mundo lo conoce, lo que ha pasado en los últimos 20 años. Bueno, en realidad 11 años, en realidad. Yo lo que miro que la salida que ustedes pusieron ahí para la clase está perfecta, y de mi caso creo que no tengo ningún inconveniente en estar presente. Entonces lo dejamos así. Jueves y viernes 17 y 18 de diciembre. Desde las 6 hasta las... Bueno, el primer día sería de 6 a 10, el segundo sería de 6 a 9, 6 a 10 y 6 a 9. Así quedaría. Y como les digo, yo les voy a dar el tiempo para que puedan entrar a hacer el examen durante ese día, y el día siguiente también habrá tiempo para poder realizarlo. Porque como la nota la voy a entregar el domingo, hay tiempo todavía para hacer el examen. Licenciado. Por lo que no puedan. Dime. El viernes es el examen, dice. Después de la clase. El viernes comienza la jornada para empezar a hacer el examen. Ajá. Si usted quiere hacerlo de 10 a 11, de 11 a 12, si quiere hacerlo al día siguiente, ¿verdad? Usted realmente puede, ¿cómo se llama?, elegir la hora más adecuada para usted para hacer el examen online. Ah, excelente. Va a haber bastante tiempo para poder entrar a la hora que quieran. Como son exámenes aleatorios, entonces no va a haber problema por esa situación. No va a ser un examen. Y así no tenemos problema nosotros con la clase también, con la clase 3 que nos toca el sábado y el domingo ese día. Pues ahí salimos nosotros cabal, Master. Lo que sí, Master, que podemos saber, ¿verdad? Tal vez anteponiéndome, no sé cómo vamos a estar con la otra clase. Yo tengo matemáticas que fijo, va a tener bastante contenido también, práctico más que todo. Habilitar tal vez o hacer un poco más extendido para poder hacer el examen. No sé si podría, digamos, desde el mismo viernes, si ustedes lo habilitan, hasta, no sé si domingo, si se puede, ¿verdad? Digo yo, para que no... Se puede, podría dejarlo desde el día viernes hasta el día sábado por la noche. Para poder entrar. Para trabajar en el examen solamente 50 minutos, porque es demasiado más tiempo. Porque solo van a ser pocos ítems de evaluación, así que sí, es poco realmente. Solo en 50 minutos lo resuelven perfectamente. No voy a dejar mucha tarea. 60 minutos es lo que puedo darles para resolver ese examen. Bueno, me parece pero sí pueden entrar a cualquier hora. Bien. Pasamos entonces ya a seguir viendo el contenido. Permítame. Esta segunda actividad, por tanto, es la investigación. La van a entregar también a la plataforma virtual. Tienen que entregarla el día siguiente, el día segundo del segundo encuentro. Es decir, el próximo domingo que vengamos, tienen que entregar esta investigación sobre los 5 huracanes y además considerando pues que los 2 primeros tienen que llevar un poquito del análisis socioeconómico, es decir, pérdidas económicas, vidas y todos esos detalles que debe llevar obviamente bien descrita la historia. Para las 5 frases quiero darles este ejemplo. Este es un modelo de cómo podría ser lo de cada frase. Colocan la frase, su nombre, el nombre de la clase y año, ¿verdad? Su fotografía a un lado y el logotipo encima de su foto, ¿verdad? Para hacer capturas semejantes. Y todo esto se puede fabricar en PowerPoint, es decir, no ocupa un programa de edición para esto. Con PowerPoint pueden ir agregando ahí los letreros y lo van ensamblando y después le dan guardar como imagen. Y lo guardan como imagen y ya, o solo hacen captura de pantalla, ¿verdad? Lo pueden guardar. Entonces, no lo subimos a la plataforma, perdón. Lo van a subir a la plataforma y las imágenes también me las van a enviar por WhatsApp. Okay. Para que sea más fácil poder también de repartir ahí también, ¿verdad? Las imágenes. Bien. En cuanto al resto de la evaluación, tenemos 35 puntos. Van a haber 3 foros de 5 puntos cada uno, ¿verdad? Esos foros hoy, ya para el día de mañana va a aparecer el primer foro, que consiste en una pregunta, ¿verdad? A veces puede ir pregunta y un pequeñito video alusivo a la pregunta,
que ayude a iluminar un poquito lo que quiero que reflexionen. En ese foro, ustedes van a ingresar a la plataforma. Yo les voy a dejar un video antes del foro para que vean las instrucciones de cómo editar su respuesta, colocarle tamaño de letra, pegar imágenes. Todo eso se lo voy a explicar yo en un video ahí mismo en el aula virtual. Es un pequeño video que por mucho serán 5 minutos de explicación, donde aprenderán a manejar muy bien el tema de foros. Y podrán entonces ingresar ahí al tema que yo voy a crear. Yo les voy a colocar ahí, les voy a colocar la frase de entra aquí para responder, para que sepan realmente que en ese tema que yo voy a poner dentro del foro, ustedes le dan clic a esa frase, van a poder entonces darle responder a la pregunta y yo les voy a plantear, y de esa manera vamos a ir completando las opiniones. Siempre denle responder a lo que yo publiqué. No le den responder al compañero porque si no va a quedar como respuesta oculta debajo del compañero. Denle responder siempre arriba, al primer responder que aparezca, a ese le dan responder para que vaya quedando siempre apilado uno tras otro. Y todos van a poder ver la respuesta de todos. Es decir, la opinión de todos va a poder ser leída por todos a través de ese foro. Van a ser 5 actividades de este tipo, ¿verdad? 5 foros, 5 puntos cada uno. Después también cada tema, yo les voy a facilitar el video de la clase dividido por temas, un PDF con todas las diapositivas que vayamos a ver. Es decir, el contenido ustedes lo van a tener en sus manos. Y les voy a facilitar diapositivas, ¿verdad? A veces puede ser un documento de Word con un poco de explicación también, pues, porque a veces las imágenes que yo coloco no tienen la explicación. Entonces, a veces me he tomado el momento de editar un documento de Word explicando lo que estaba en la imagen, para que tengan esa explicación también. Y entregarles, pues, en el formato PDF este documento para que ustedes lo tengan como respaldo también, ¿verdad? Para que puedan hacer su repaso debido. Va a haber entonces video, PDF debajo de cada video y una actividad, un total de máximo 20 actividades de una sola pregunta. Solo les voy a dejar una pregunta sobre lo que está en el video o lo que vimos en la clase en ese tema, ¿verdad? Una pregunta de lo que vimos como método de control, ¿verdad? Cada pregunta vale un punto, es chiquitita la pregunta y la respuesta va a ser sencilla también, ¿verdad? Por lo cual algunas incluso solo van a ser de selección, solo van a darle a una pregunta de selección, pero va a ser un método de control para que pasen por todos los temas. Costará un punto cada una de las actividades, son 20 temas en total, 20 preguntas por tanto, ¿verdad? De un punto cada uno. A veces puede ser que baje la cantidad de preguntas porque alguna pregunta quizás la valore no en 1 sino en 2 puntos. Puede que tome esa determinación también. Es flexible, ¿verdad? Por lo cual, pero en generalidad un máximo de 20 preguntas, un punto cada una, 20 puntos. Eso sumaría el segundo parcial con 35 puntos. ¿Verdad? Yo les iré avisando cuando ya esté, bueno, siempre que esté posteado el video, va a aparecer también la actividad, para que no se lo vayan a perder. Y por último el examen que costará, ¿verdad? Ahí va, bueno, ahí está un error de dedo, es en realidad 35 puntos. 35 puntos del examen final, un examen de método adaptativo. ¿Por qué le llamo examen de método adaptativo? Porque usted va a tener en sus manos los videos, los PDFs, ¿verdad? Podrá perfectamente realizar el examen volviendo a consultar las fuentes, es decir, no hay ningún problema. Las preguntas vienen preparadas de tal forma que haya también un poquito de intuición, es decir, que usted tendría que haber leído el tema, repasado los PDF, ver los videos si es posible, ¿verdad? Aunque con haber estado en clase y ver los PDF, más que suficiente, es decir, estudiar, pues, tiene que estudiar un poco para recuperar un poco lo de los temas y así no le va a costar poder responder a las preguntas que van a tener, digamos, opción múltiple y usted va a elegir de repente la respuesta correcta entre varias formulaciones que yo voy a hacer. Entonces, usted tendrá esa opción. Creo que por mucho, como son 35 puntos, puede que algunas preguntas cuesten 2 puntos y algunas preguntas valgan 1 punto, para ir sumando los 35 puntos del examen. No van a costar tanto las preguntas para que tengan más posibilidad de sacar mejor nota, porque mi objetivo es que pasen la clase con el más alto índice, ¿verdad? Pero también depende de su nivel de entrega a la tarea y hacer un buen examen también. Que no vayan a confiarse en que tienen los PDF, porque les explico lo que pasa muy a menudo, que se confían, voy a tener los PDF, voy a tener los videos, y a la hora del examen solo tienen 50 minutos y en 50 minutos pretenden ir a buscar la respuesta y no la logran encontrar porque no tienen estructura mental de los temas, no lo leyeron, se olvidaron completamente y no saben ni siquiera dónde empezar a buscar para poder tener un repaso y poder dar una respuesta más idónea al contenido, ¿verdad? Que es lo que realmente pretendo hacer, que ustedes
de alguna manera respondan conforme, ¿verdad?, a lo que fuimos viendo en el contenido. Así que no se confíen al PDF, repasen, estudien, que es necesario estudiar también, ¿verdad?, para que puedan hacer este examen de tipo adaptativo. El interés mío no es que memoricen la historia, es que la hayan comprendido, y que de alguna manera pues puedan incluso ejercer derecho de opinión, como lo van a hacer en cada actividad, o el derecho de incluso tenga la capacidad crítica de responder en las actividades y foros, y en el examen pues simplemente responder, ¿verdad?, básicamente con un poco de intuición a cada una de las preguntas formuladas. Eso en generalidad. Bien, aquí les presento una captura de periodos pasados. Hoy va a estar un poquito más decorado, ¿verdad? Donde aparece pues el tema, el video de clase, PDF y actividad. Hoy le coloco un icono, ¿verdad?, entre cada uno, como lo han visto en el aula ustedes hasta ahorita, ¿verdad?, para decorar un poquito mejor. Pero irán quedando. Antes, cuando comenzamos la pandemia, cuando comenzamos que no había clases presenciales, sino que todo virtual, yo comencé con un método totalmente diferido. Es decir, yo grabé toda la clase en videos y los dejé en YouTube. Todos los videos están también en YouTube. Si buscan mi canal, buscando por mi nombre Juan Manuel Castro, o lo buscan como Lickingmas, con K, Lickingmas, van a encontrar mi canal y ahí van a buscar de repente la lista de reproducción de historia. Y ustedes van a poder ver todos los videos de los periodos anteriores de clase que yo grabé, que tendrán más o menos, quizá en un 90%, casi el mismo contenido de lo que voy a dar ahora, ¿verdad? Por lo menos son videos bien recientes, así que tendrá más o menos el mismo temario. Por si de repente llegara a haber una caída, digamos, de la plataforma, pues podrán repasar por medio de el YouTube, ¿verdad? Perfectamente. Pero en esta ocasión me preguntaban algunos si iban a poder llevar a clase por medio de YouTube. Les digo que no, porque de repente ahorita he actualizado las diapositivas, he agregado cosas, ¿verdad? Y he metido también más ejemplos de reflexión en medio de los temas que van haciendo variar un poquito más y enriqueciendo más la clase. Por lo cual no es que solo será como un material de apoyo que podrán tener ahí por si quieren ir a verlos también.